Desde que yo tenía memoria vivimos en la Casa Azul. Por alguna razón siempre le llamamos así. Era muy bonita, grande, y una tía le ayudó a mis padres a comprarla. Tenía cuartos de sobra, tenía un jardín muy lindo en la parte de enfrente. Sin embargo, parecía estar en el barrio equivocado. Era una casa de ricos en una colonia muy pobre, pero decían que no siempre fue así, que hace muchos años solo era una hermosa casa construida a la orilla de un arroyo, con kilómetros y kilómetros de verdes campos alrededor, y fueron surgiendo poco a poco las casitas de cartón. Una por aquí, otra unos metros más allá, todas invadiendo terrenos que no eran de nadie. Al final surgió una colonia de pocos recursos, donde vivía gente en casas hechas con los materiales menos imaginados. Pero bueno, cualquier cosa, supongo, es mejor que vivir en la calle. Desde la ventana de la sala se veía un barranco de 6 metros que daba al arroyo. Ahora, el agua que corría por ahí olía a veces a detergente y otras tantas, la mayoría, a aguas negras. A pesar de ese olor terrible, siempre me gustó bajar. Salía, escapaba a través de un hoyo escarbado bajo una parte de la cerca. A mis papás no les gustaba que yo saliera ni a la tienda. Es una colonia muy peligrosa, decían. Y no éramos ricos, jamás hubiéramos podido pagar una casa de la mitad del tamaño de esa en otra colonia de la ciudad. Pero yo sabía que nuestra presencia, que viviéramos ahí, en esa casa, nos hacía mal vistos por la mayoría de los habitantes del lugar. La primera vez que escapé y que vi nuestra casa desde abajo, desde el canal, me di cuenta de lo realmente diferente que era todo lo demás. Cada piedra, cada cerco, hasta los árboles alrededor, estaban marcados, rayados, llenos de grafitis. Sin embargo, la barda de nuestra casa permanecía intacta, limpia, ni un solo rayón. Yo no entendía ese respeto, ya que, por el lado del arroyo, no había forma de que mi papá o cualquiera en la casa se diera cuenta de que alguien estaba ahí rayándola. Pero bueno, escaparme por ahí se me empezó a hacer una adicción. Salir a jugar con los niños de las casas vecinas. La verdad, todos me miraban con desconfianza, excepto Memo, que a pesar de ser apenas un año mayor, era mucho más alto que yo y me adoptó como un amigo antes de que yo siquiera lo considerara como tal. Gracias a él me salvé de varias golpizas que yo ni siquiera sabía que estaban a punto de darme. Memo vivía justo en la casa frente a la nuestra, pero del otro lado del arroyo. Desde la ventana de mi cuarto podía ver su puerta trasera. Así, lo vi muchas veces a él y a su mamá salir a llorar luego de que su papá llegara borracho. Memo era la única persona en quien mis papás confiaban para que viniera a la casa. Yo tenía unos 8 años cuando ocurrió el accidente. Mi mamá y yo nos accidentamos en el taxi en que viajábamos rumbo a casa de la abuela. Un camión se nos dejó venir en sentido contrario y el taxista apenas pudo esquivarlo. Nos estampamos en un poste de luz. El chofer, el único que no llevaba cinturón de seguridad, terminó a 8 metros de su taxi. A nosotros nos tocó pasar unos días en el hospital. Cuando me quedaba dormido, aún internado, mi mamá entraba al cuarto y lloraba sentada en mi cama, solo viéndome. Yo la vi entre sueños, pero le decía que no se sintiera mal, que estábamos bien. Cuando nos dieron de alta pasamos unos días en casa de la abuela para que nos cuidara durante el día que mi papá trabajaba, y eventualmente un par de semanas después volvimos por fin a casa. Yo aún llevaba collarín. Pasé una tarde horrible, esa que llegamos.
Apenas al entrar, sentí unas ganas terribles de vomitar y un dolor en la cabeza que parecía perforarme el cráneo. Le pedí a mi mamá una pastilla para el dolor y me fui a tomar una siesta. Necesitaba dormir aunque fueran unos minutos. Me sentía cansado, de verdad me sentía muy mal. Eran las 5 o 6 de la tarde. Atardecía. Me acosté en mi cama con la puerta del cuarto abierta y cerré los ojos. Entre sueños pude escuchar que Memo me gritaba desde la calle y luego a mi mamá avisarle que no iba a salir a jugar. Cerré los ojos. Los abrí, según yo unos momentos después, pero entonces vi el reloj. Eran las 9:30 de la noche. En la cocina, a lo lejos, escuchaba a mi mamá cocinar. La televisión también se escuchaba en la sala, con el sonido de las noticias. Eso quería decir que ya había llegado mi papá. Sentí, de pronto, muchas ganas de estar con ellos, pero era como si no tuviera control de mi cuerpo. No podía ni levantar los brazos, ni abrir los ojos por completo. Ni siquiera pude gritarle a mi mamá que yo también tenía hambre, que me esperaran para cenar. Y se me cerraron los ojos, de nuevo. Y de nuevo sentí como si hubiera pasado un momento, pero cuando los abrí, pasaba de la 1 de la madrugada. Como en el hospital, mi madre lloraba en los pies de mi cama, otra vez. Tenía la cara entre sus manos. Intenté decirle que no llorara, pero apenas pude moverme y noté que estaba empapado, sudando. No llores, ma. Estamos bien. Me levanté con las piernas temblorosas. Las tenía prácticamente dormidas. Ya saben, de esas veces cuando hasta te duele pisar. Aún así me logré parar hasta la ventana para abrirla. Moría de calor. Vi que la luz de la casa de Memo estaba encendida. Espero que esté bien, pensé. Atravesé el cuarto para buscar mi pijama en el ropero, pero me detuve para tocarle el hombro a mi madre. Todo va a estar bien, le dije. Pero cuando la toqué, noté que su hombro era huesudo, pero de una forma horrenda, como si hubiera tocado su hueso apenas cubierto por algo de piel, apenas cubierto por el camisón. Su pelo estaba enmarañado, su camisón muy sucio. Me di cuenta de que esa mujer que lloraba con la cabeza entre sus manos, sentada en mi cama, no era mi mamá. En 2 o 3 saltos llegué hasta el cuarto de mis papás. Entré corriendo y me lancé en su cama pidiéndoles ayuda. Se levantaron a calmarme. Mi papá fue a mi habitación y todo estaba en orden. Mi mamá me dijo que me quedara esa noche ahí con ellos. Yo me preocupaba porque todavía no sentía mis piernas, pero eventualmente pude dormir. Por la mañana mi mamá platicó conmigo. Era muy extraño, pero ella también había visto a una mujer en la casa la tarde anterior. Me dijo que la casa parecía estar haciendo ruidos, como si crujiera, como si se moviera constantemente, y entonces lo noté yo también. Era sutil, pero sí, lo escuchaba desde el día anterior y nunca antes había pasado. También el sonido del agua corriendo en el arroyo de atrás parecía estar ahora permanentemente presente, cercano. Mi mamá le atribuía todo esto al accidente, a una sensibilidad que habría despertado en nosotros, pero no sabíamos cómo funcionaba ni cuánto tiempo duraría. Me prometió hablar con una tía que sabía mucho de esas cosas a la mañana siguiente cuando yo regresara a la escuela. Y así lo hizo.
Y recuerdo muy bien que ese día cuando llegué me recibió en casa con una sonrisa y chuletas de cerdo, mi comida favorita. Mira la foto que está en el mueble, detrás de ti, me dijo mientras me servía. En la foto estaba una mujer de pelo blanco, muy largo, chaparrita, con una cara sumamente amigable detrás de todas esas arrugas. ¿Qué tiene?, le pregunté. ¿Esa es la mujer que viste anoche?, me dijo. Miré la foto con un poco más de cuidado y el pelo podría ser similar, sí, pero no quería haberle visto la cara por ningún motivo, así que no podía comprobar que lo fuera. No te preocupes más, dijo mi mamá. Es mi abuelita. Yo no la conocí, pero dice mi tía que ahora es mi ángel, que seguramente está aquí para cuidarnos por el accidente. No es un ángel, mamá, es un fantasma, le respondí. Me hizo un gesto de decepción y me dijo que entonces yo ya no la miraría. Le ofrecí una disculpa y me abrazó, y de la nada, mirando hacia el techo, hacia los vacíos en la casa, mi mamá dijo en voz alta: sabemos que estás aquí, tita, y eres bienvenida. Nos pone muy contentos tenerte con nosotros. A mí me dio un poco de escalofrío escuchar eso. A mi mamá hablando con un fantasma, con la mujer que había aparecido en mi cuarto, pero ¿qué más podía hacer? Le di un bocado a mi chuleta cuando una puerta se abrió en el piso de arriba, tornando con esas perillas viejas que había por toda la casa, y rechinó abriéndose poco a poco. Mi mamá sonrió y caminó hacia las escaleras, y entonces subió. Luego le escuché decir algo allá arriba, algo que no logré entender. Gracias al cielo, mi papá llegó en ese momento porque yo ya estaba muy intranquilo, pero no le quise contar nada cuando salí a recibirlo y a ayudarle con su maletín. Mi mamá tampoco le dijo nada. Bajó y le sirvió de comer, alegrándose porque había podido llegar temprano a casa para comer juntos. Ese día algo cambió en mi mamá. Comenzó a hablar por los rincones, en las habitaciones vacías, y se hizo cada vez más una costumbre el que me despertara un llanto en las madrugadas en mi habitación. A veces me atrevía a abrir los ojos, pero solo por un segundo, para intentar ver dónde estaba sentada esa mujer. A veces apenas alcanzaba a verla en la ventana, otras en la esquina del cuarto. Nunca lo suficiente para verla con claridad. No iba ni quería hacerlo de nuevo. La sensación de su hombro huesudo no había abandonado mis recuerdos y me llenaba de pavor. La situación me confundía, me provocaba un malestar permanente. Recuerdo con precisión ese día que comía en casa de Memo, unos taquitos de frijoles con queso que yo amaba, pero que Memo odiaba porque tenía que comerlos varias veces a la semana. Le platiqué lo que nos ocurría a raíz del accidente, lo que me decía mi mamá. Éramos unos niños, sí, pero Memo era lo suficientemente maduro para no burlarse de mí. Le platiqué de ese fantasma, de este ángel, como lo llamaba mi madre. De la tita, como le decía, que ahora rondaba por los pasillos de la casa, que estaba siempre presente de reojo, escondida en la oscuridad, y de la que solo sabíamos mi madre y yo porque mi padre ni la había visto ni le habíamos contado nada. Algo me iba a decir Memo, pero su mamá lo interrumpió al comenzar su frase. No entendía a qué se refería, pero noté que se dijeron algo con la mirada, algo de lo que yo no fui partícipe.
Terminé de cenar y me despedí. Cuando iba hacia el arroyo, Memo me gritó desde la puerta de su casa, al lado de su mamá. Ven, te vamos a decir algo. Confundido, regresé y la señora me hizo pasar de nuevo, sin quitarle los ojos de encima a Memo. Me dijo que nos tenían que contar, porque podía pasar algo malo. Tú ves a una señora en camisón blanco, con su pelo largo, con los ojos negros, con un negro que llena todas sus cuencas. No sé, no le he visto el rostro, les contesté asustado. Mira, me dijo muy seria la mamá de Memo. Por lo que describes, lo que tú ves es una señora que siempre ha estado en esa casa, desde mucho antes de que ustedes vinieran. Por eso nadie se mete con ese lugar. Dicen que hace muchos años 2 muchachitos se metieron cuando la casa estaba sola para ver qué podían robarse. Y nunca salieron. A veces, de vez en cuando, podemos ver a esa señora asomada por las ventanas, mirando hacia el arroyo, a nuestras casitas de cartón, como si nos odiara. Un grito proveniente de mi casa rompió mi atención y salí corriendo de la casa de Memo. Casi salté ese pequeño puente con tablas que habían formado para unir ambos extremos del arroyo. Yo tenía miedo de voltear hacia las ventanas de la casa porque sentí que alguien me podía estar observando. Pero entonces levanté la mirada sin poder evitarlo. En efecto, una figura me observaba con enojo desde mi cuarto. Era mi madre. Entré apresurado a casa y pude ver apenas por una fracción de segundo la figura de una mujer que se metía a la cocina, pero sin moverse, sin mover sus brazos, sin mover sus pies, flotando, como si estuviera colgada de una soga y solo la estuvieran jalando para esconderla ya. Mi papá estaba en el piso frente a las escaleras. Tenía mucha sangre en la frente y la muñeca rota. Podía ver su hueso casi perforándole la piel. Antes de que pudiera preguntarle si se había caído, me advirtió. Alguien me empujó al bajar las escaleras. Corrí hasta mi cuarto donde estaba mi madre para avisarle. Le reclamé que no hubiera escuchado el grito de mi papá, siendo que yo lo escuché a 50 metros de ahí. Lo llevamos al hospital y mi papá no dejaba de ver a mi mamá con algo de desconfianza. Y digo, era normal que sospechara de ella si él no sabía nada de lo que estaba ocurriendo en esa casa, si estaban los dos solos ahí. Duramos unas horas en el hospital mientras lo atendían. Y en el camino de regreso le conté todo. Como mi mamá no apoyó nada de lo que decía, guardando silencio, ocupada manejando con la tormenta que se había dejado caer, sentí que mi papá no me creyó. Regresamos a casa y yo ya estaba resignado a tener que convivir con lo que la habitara. Mi papá no lo creía y mi mamá estaba convencida de que se trataba de un ángel. Yo sabía que iba a ser difícil, pero no tenía idea de cuánto. Días atrás, de alguna forma, el papá de Memo, en un arranque de bondad, de esos que tenía cuando se sentía culpable, le llevó un par de radios de juguete, de walkie-talkies. Memo me dio uno a mí porque era su amigo y además porque eran de juguete y solo tenían unos metros de alcance. Debo decir que casi me había olvidado de ellos hasta una noche, cuando me llamó para decirme que había salido mi mamá, pero por la parte de atrás hacia el arroyo. No lo creí.
porque por ahí no hay forma de llegar a ninguna calle hasta cuadras más adelante cuando baja el arroyo y hay una forma de subir a un puente vehicular. Solo estaba yo en casa esa noche, así que tuve que salir para ver qué pasaba con ella, pero ya no la alcancé. No vi nada. Cuando regresaba a la casa noté cómo alguien cerraba rápidamente las cortinas de la ventana de mi habitación. Por eso me senté en la entrada de la casa, con miedo de entrar, hasta que llegó mi papá. Le dije lo que había pasado, que no estaba mi mamá, y la buscamos, por horas, por días, por meses. Tiempo después, alguna vez cuando la maldije frente a mis tías por habernos dejado, por no habernos dicho lo que estaba ocurriendo. Una de ellas me regañó y me dijo que yo no tenía idea de lo que ella había tenido que soportar, de lo que ella veía en esa casa. Ellas no tenían idea de que yo también podía ver a la mujer que la habitaba, pero algo me hace pensar que mi mamá podía ver algo más. Mi papá cambió, para bien en ese tiempo. Quizás no podía con la culpa, pero se la pasaba conmigo. Rara vez me dejaba solo. Y sé que eso le afectó en el trabajo, pero la verdad es que yo tampoco quería estar solo ahí. Casi un año después, cerca de las 10 de la noche, como siempre, estaba a punto de acostarme. Cerré las cortinas de mi cuarto y noté a Memo en la puerta trasera de su casa, haciéndome señales. Quería que encendiera el walkie-talkie. Fui a buscar el mío, que hacía mucho que no encendía, y le pregunté que qué pasaba, que si todo estaba bien, pensando sobre todo en cómo se ponía su papá. Antes de terminar de preguntarle, escuché la puerta de mi casa abrirse y cerrarse despacio, como si hubiera entrado un ladrón. Carnal, tu mamá se acaba de brincar el cerco y se metió a tu patio, me dijo Memo desde el radio. Lo dejé caer. Salí corriendo del cuarto a buscarla. No tenía miedo, y cuando mi papá me escuchó gritar que mi mamá estaba en la casa, la buscó conmigo, los dos con lágrimas en los ojos. Pero no había nadie. Estábamos solos en la casa otra vez. Solos nosotros y un olor a mar que nunca habíamos notado. Un olor hacia como huele el mar en las mañanas. Fue el día siguiente, en la noche, cuando llegó mi papá, que lo escuché lanzar muchas groserías al entrar y bajé corriendo para ver qué pasaba. Me dijo que cuando entró, estaba una señora en la sala, una viejita sentada en la oscuridad, pero que parecía haber desaparecido cuando encendió la luz. Era la primera vez que mi papá veía algo extraño en esa casa. Sin embargo, la pesadilla apenas comenzaba y de mi mamá nunca volvimos a saber nada. Me llamo Jorge. Hola. No hubiera creído nunca que una de tus historias fuera a tocarme de esta forma alguna vez. Tengo varias anécdotas de encuentros paranormales, pero la verdad siempre he controlado mis emociones respecto a eso. Sin embargo, esa historia de la mujer que dijo ser un ángel en la gasolinera, la señora que parecía vestir un traje de humano, de piel y corría raro, creo yo haberla visto a muy temprana edad, cuando tenía casi 5 o 6 años, y creo que tal vez por eso no la recordaba conscientemente. Recuerdo una noche de esas en las que me gustaba dormir en la ventana de mi casa. Sí, en la ventana.
Era una reja que quedaba flotante hacia afuera de la casa, donde yo colocaba unas cobijas y una almohada, y me gustaba dormir allí algunas noches. Una de esas madrugadas vi algo corriendo de la misma manera rara que narraste, con la misma suciedad y con la piel floja como si no fuera propia. Ya dormido, algo casi instintivo me despertó y alcancé a ver a esa cosa corriendo pasando enfrente de mi casa. Me medio incorporé para ver qué era y ese fue mi error. Creo que esa cosa me escuchó, me sintió, porque a pesar de la distancia volteó a verme y corrió de vuelta hacia mi dirección. Yo me lancé de la ventana al suelo, pero la curiosidad infantil me hizo buscar un pequeño espejo de mano y colocarlo de tal manera que pudiera ver hacia la calle. Te juro, les juro, que vi exactamente lo mismo que narraste. La sonrisa tierna, pero con dientes negros. Esa cosa miraba directamente hacia la ventana donde yo estaba, con el mismo gesto que escribiste en tu historia. Ya no vivo en ese lugar. Hace muchos años me mudé. Ese sitio, honestamente, es un pueblo muy rural, pero tranquilo. Lo extraño es que justo venía caminando hacia donde vivo ahora, escuchando tu historia, cuando casi pierdo el equilibrio al momento de que ese recuerdo perdido volvió a mi mente. Las piernas me temblaban y tuve que sentarme un momento para reponer valentía. Solo recordar esa mirada me quebró. Y tú la pusiste muy definidamente en mi cabeza de vuelta. Lo más raro de todo es que yo no soy de México, soy de Venezuela. Pero te puedo jurar que eso es exactamente lo mismo que yo vi. Hola comunidad, lo que estoy a punto de relatarles es algo confuso incluso para mí. Aún no logro comprenderlo del todo y aunque el tiempo ha pasado, me sigue resultando difícil procesarlo. Les pido por favor que esta historia permanezca en el anonimato. Los nombres, lugares y detalles no son precisos y por mi seguridad prefiero mantenerlo así. Una vez que conozcan la historia van a entender por qué. Para empezar debo hablarles de mi hermana, Sofía, mi gemela. Éramos idénticas, tanto que a menudo nos divertíamos confundiendo a nuestros amigos, a los maestros e incluso a nuestra propia madre alguna vez. Siempre estuvimos muy unidas hasta que entramos a la preparatoria. Sofía, con su carácter extrovertido, nunca estaba sola, siempre rodeada de amigos, pretendientes y atenciones. Yo, en cambio, era lo opuesto, tímida, reservada y apenas con un par de amistades. Mientras ella destacaba y brillaba como una de las alumnas más queridas y populares, yo era más bien invisible, objeto de burlas y de constante bullying. Con el tiempo la relación entre nosotras comenzó a resquebrajarse. Tal vez la grieta más profunda se abrió el día que descubrí a Sofía leyendo mi diario secreto, aquel donde confesaba mis inseguridades y sobre todo, mi enamoramiento por un chico de la escuela, uno popular. Poco después, ella inició una relación con él. No fue el noviazgo lo que me dolió, sino la traición. Que lo hiciera sabiendo lo que yo sentía, casi como si hubiera querido herirme deliberadamente. Les cuento esto para que entiendan que nuestra unión ya estaba fracturada y que Sofía empezaba a convertirse en alguien diferente. Fue en el último año de preparatoria cuando noté los cambios más inquietantes. Sofía empezó a relacionarse con personas mayores, no adultos, sino chicos que parecían ir ya a la universidad, ajenos a nuestro entorno escolar. No era raro verla salir con ellos, inventando excusas para mamá, trabajos en equipo, salidas al cine, excusas que mi madre no cuestionaba, pues al ser madre soltera tenía que trabajar todo el día y eso dificultaba que supiera lo que estaba pasando con nosotras. Y yo tampoco nunca se lo dije. Ya tenía bastantes problemas con mi gemela y delatarla era uno más. Además, yo suponía que quizás solo se iba de fiesta con ellos, que en su rebeldía tenía amistades de más edad. En la escuela seguía siendo la chica alegre y popular,
pero en casa se volvió cada vez más distante y hermética. Una tarde, al regresar de la casa de una amiga, escuché a mi madre discutiendo acaloradamente con Sofía. Subí las escaleras y lo que vi me asustó. En el piso había una tabla ouija, velas negras, sal esparcida, un libro que parecía como de ocultismo y otros objetos que no reconocí. Eran cosas que mamá había encontrado escondidas en su ropero. La confrontaba muy enojada exigiendo una explicación. Sofía, con una mirada de odio que jamás olvidaré, respondió con voz firme que ella era el elemento. Sí, así lo dijo, mirándola con desprecio. Nunca lo vas a entender. Yo soy el elemento. Y después de que dijo eso me señaló, y con una voz extraña, más grave de lo habitual, añadió: soy el elemento, pero ella es la que me ata aquí. Si ella no existiera, todo sería diferente. Mi mamá, desconcertada, reaccionó de la única manera que pudo. Le dio una cachetada y le gritó que estaba castigada. Por mucho tiempo me cuestioné por qué mi madre no dijo nada más. ¿Por qué no le preguntó a Sofía a qué se refería y solo se limitó a prohibirle salir con amigos? Le quitó todos los permisos y le ordenó que, desde ese día, quería verla en casa inmediatamente después de la escuela. Lejos de mejorar la situación, aquello solo pareció empeorarla. La actitud de Sofía se volvió aún más inquietante, cada vez más reservada, más distante. Me miraba con desdén. Se dirigía a mí con burla o con un sarcasmo que hería, como si yo hubiera hecho algo para provocarla. En la escuela, mientras tanto, Sofía seguía reuniéndose con aquella gente mayor y desconocida. A veces se escapaba en medio de las clases para irse con ellos y regresaba justo a la hora de la salida, como si supiera que debía ser muy cuidadosa en caso de que mamá pareciera buscarla. Así transcurrió lo que quedaba de la preparatoria. Sofía se fue alejando más y más, no solo de mí, sino también de nuestra madre. Las pocas veces que hablaba conmigo lo hacía sarcásticamente y solía ser muy grosera. La mayor parte del tiempo simplemente me ignoraba. Cuando llegó el momento de elegir universidad, nos anunció a la familia que se iría a estudiar a otro estado con una beca completa. Dijo que había aplicado por su cuenta, que no quería compartirlo con nosotras y que la habían aceptado. Le dio a mi mamá una carta oficial, firmada, sellada por la institución, y con eso, un mes después, partió de casa. Mentiría si dijera que no me dolió su partida, porque aunque a veces parecía odiarme, yo la seguía viendo como lo que siempre había sido, mi reflejo, mi mitad, una parte de mi alma. No comprendía cómo podía resultarle tan sencillo borrarme de su vida, tratarme como si fuera la peste. Yo, en cambio, me quedé en nuestra ciudad e ingresé a una universidad pública para estudiar veterinaria. Siempre me habían fascinado los animales, y cuando vi que me habían aceptado me sentí inmensamente feliz. Era un sueño de infancia, uno que alguna vez compartí con Sofía, pero que ahora, convertido en realidad, me pesaba como un recuerdo triste. Luego de que Sofía se fue, el contacto con ella prácticamente desapareció. A veces llamaba a mi mamá y platicaba con ella, y yo sabía de ella a través de lo que mi mamá me contaba, pero nada más. Algo que también ocurrió fue que, a raíz de su partida, empecé a tener sueños en donde veía a Sofía parada en medio de un claro, con un vestido transparente. Se hincaba con los puños cerrados contra un piso lleno de símbolos y murmuraba palabras que yo no entendía, que apenas alcanzaba a escuchar. El sueño era raro porque al ver esa imagen sabía que no era yo, que era Sofía, y que yo más bien era una especie de espectadora. Despertaba siempre cuando, de repente, ella se levantaba y corría hacia mí con los ojos totalmente en blanco. Era una imagen terrible que siempre me causaba mucho miedo, que me hacía despertar gritando. Con el tiempo mis sueños con Sofía se hicieron muy recurrentes. Siempre era lo mismo. Ella en medio del claro, rodeada de símbolos dibujados en la tierra con algo oscuro, hincada, murmurando palabras en un idioma que yo no entendía.
Con el tiempo entendí, y no me pregunten cómo, que no era que yo soñara con ella, sino que estaba viendo lo que ella hacía en otra parte. Era como si una ventana invisible me dejara espiar, o peor aún, como si ella me obligara a presenciarlo. Era algo así como un desdoblamiento que ella me imponía, al que me obligaba. Así pasaron algunos meses más, entre que no dormía bien por las pesadillas, la universidad y algunas otras cosas como la reciente ruptura con un novio. Emocional y físicamente me sentía muy cansada, agotada. Desde que Sofía se fue, yo había bajado mucho de peso. Vivía constantemente deprimida, ansiosa, y los recientes hechos no ayudaban para nada. Y aquí, comunidad, es donde para mí comenzó la verdadera pesadilla. El día del accidente lo recuerdo bien, bastante bien. Había salido tarde de la universidad, llovía y la avenida estaba vacía. Recuerdo ir escuchando una canción muy popular en ese entonces cuando, de repente, hubo una interferencia en la música. Una voz que al principio era tenue, pero que luego se hizo evidente, muy evidente. Una voz distorsionada, al parecer masculina, que decía mi nombre entre la canción. Sonia, 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 Sonia. Por alguna razón el aire empezó a faltarme y de repente, junto a la avenida, vi a Sofía, parada en la banqueta, observándome directamente mientras pasaba. Fue un segundo, un momento. No pude verla bien porque pasé rápido con el auto, pero era ella. La reconocería en cualquier lado. Avancé nerviosa pensando que quizás había sido una trampa de mi mente, cuando de repente más adelante ahí está otra vez, parada en la banqueta, solo viéndome de nuevo. La pasé nuevamente, aunque esta vez decidí frenar de golpe y poner en reversa el auto. Ese fue mi error. En mi ansiedad por regresar y comprobar que era ella y no una visión, no me fijé que al frenar quedé justo en el cruce de una avenida. Lo último que recuerdo es el sonido del claxon de una camioneta que me chocó, y en ese instante, todo negro. Silencio. Mis oídos zumbando. No recuerdo mucho más por bastante tiempo. Caí en coma. Sí, comunidad. Yo estuve en coma por más de un mes, pero no fue descanso ni vacío. Yo recuerdo que estaba atrapada en un lugar donde el tiempo no existía, donde había sombras que me rodeaban y donde esa misma voz masculina repetía mi nombre. Dentro del tiempo que estuve en coma seguía teniendo visiones donde observaba a mi gemela presidir rituales, alzando cuchillos, rodeada de velas negras y cánticos. Yo siempre estaba en el centro, inmóvil, como si mi propio cuerpo hubiera sido entregado. Sentía cómo me iba apagando, como si la vida se me escapara poco a poco. A veces el escenario cambiaba y veía a mi gemela en una especie de iglesia, con un vestido negro, de rodillas, rezando a figuras que no eran santos, a figuras que tenían cuernos grandes y deformados, mientras yo sentía que algo me jalaba desde adentro, como si quisieran arrancarme el alma a tirones. Y ahí, entre esas sombras, entre todas las visiones que tenía, lograba escucharla. Eres el precio. Eres mi ofrenda. Eres el precio. Eres mi ofrenda. Después supe que los médicos ya habían perdido la esperanza conmigo. Mi mamá desesperada buscó especialistas, estudios, tratamientos alternativos. Nada le ofrecía una respuesta. Aunque nunca fue una mujer estrictamente religiosa, en ese tiempo se aferró a la capilla del hospital. Se pasaba horas ahí, rezando, llorando, preguntándole a Dios por qué tenía que vivir aquello. Me confesó que pedía no solo por mí, sino también por Sofía, que nunca se presentó a verme, a acompañarla a pesar de sus súplicas. Ese abandono también las desgarraba, una hija ausente,
y la otra agonizando. Fue en una de esas visitas cuando algo extraño ocurrió. La capilla quedó en silencio absoluto. Un silencio no incómodo, sino tranquilizador. Mi madre lloraba en la última fila cuando escuchó pasos. No eran firmes, sino dificultosos, lentos. Sintió como alguien que parecía siempre haber estado en esa capilla se sentaba a su lado. Una mujer desconocida, de aspecto de lo más común, pero con una mirada especial, intensa. Con voz muy baja le dijo: «Tu hija no está enferma». Alguien muy cercano a ella la entregó. Hay un vínculo que la sostiene aquí, pero no por mucho tiempo. Mi madre debería haberse asustado, pero no lo hizo. Algo dentro de ella, una certeza que no supo explicar, le gritó que debía confiar, que ese encuentro no era casualidad, que si quería verme despertar tenía que poner atención, obedecer. La mujer le entregó un pequeño amuleto, un saquito de tela oscura, relleno con hierbas secas, un hilo rojo y algo que parecía polvo de hueso. Le indicó colocarlo debajo de mi almohada y esperar. Esa noche, la desconocida llegó al hospital sin que nadie la detuviera. Entró como si fuera parte de mi familia. Cerró la puerta de mi habitación con seguro y desplegó lo que, para cualquiera, hubiera parecido una herejía, pero que mi madre presenció con mucha expectativa y con fe. Encendió 3 velas en las esquinas, dibujó un círculo de sal y ceniza alrededor de mi cama y colocó un cuenco con agua en el suelo, al que pronto dejó caer unas gotas de sangre, de su propia sangre. Comenzó a murmurar palabras que mi mamá no recuerda, pues ella rezaba en silencio sosteniendo un rosario. Aunque temblaba, aunque se veía extraño para ella, algo en el ambiente, algo en esa habitación le decía que ese ritual no era oscuridad, sino la única forma de salvarme. Yo, dentro de mi sueño, lo sentí. Algo cambió en mis pesadillas, como si un viento invisible y violento barriera la maldad que me ahogaba. La voz masculina que decía mi nombre comenzó a quebrarse, a escucharse cada vez más lejos, y un zumbido me atravesó los oídos, acompañado de un ardor en el pecho, como si mi corazón recordara de golpe que debía latir. Vi a Sofía de rodillas frente a mí, sus ojos desorbitados, la boca torcida en un grito de furia. Extendía sus manos como garras, desesperada para aferrarse a mí, pero la sustancia oscura que me aprisionaba se disolvía poco a poco, como humo. La última vez que vi a mi gemela fue ahí, con la rabia en su rostro, una rabia que no era humana. Sentí un tirón violento en mi estómago, como si una cuerda invisible se rompiera dentro de mí. Mi cuerpo pesaba, pero al mismo tiempo una fuerza cálida que no provenía de mí me empujaba hacia arriba, me obligaba a soltar lo que me retenía. Recuerdo que Sofía gritó mi nombre una última vez, un alarido que pronto se ahogó. Y justo en ese momento, el aire entró en mis pulmones como un golpe. Sentí dolor, frío, el peso de mi cuerpo real. No sé cuánto tiempo pasó, pero sé que un rato después de ese ritual, abrí los ojos. Los médicos lo llamaron un milagro, pero después mi mamá me contó todo. Alguien había querido entregarme como un pago a una deidad, y aunque yo lo intuía, no quería aceptarlo. No quería creer que Sofía fuera capaz de algo así. Mi hermana, mi otra mitad. Pasaron días en los que no supimos nada de ella. Sus llamadas habían cesado hacía semanas. Sus mensajes ya habían desaparecido. Mi madre, temiendo lo peor, decidió ir a buscarla. Me cuenta que cuando abrió la puerta de su departamento, un hedor horrible la golpeó de inmediato. Entró a la vivienda y caminó hacia la habitación, solo para encontrarse con su mayor pesadilla. Sofía yacía en el suelo, sin vida, con el rostro pálido y una expresión que mi mamá describe como
dolorosa. La posición de su cuerpo con los brazos extendidos y con las manos abiertas hacia el techo, hacia arriba. Y también era muy aterrador el entorno. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños pintados con rojo. Sobre la mesa y en el suelo, velas. Muchas velas negras y rojas consumidas hasta casi desaparecer. Figuras talladas en madera, figuras con ojos vacíos, otras con formas distorsionadas. Libros abiertos con escritos ilegibles, amuletos colgando de los muebles, entre ellos cadenas y pequeños fragmentos de huesos. Todo el ambiente estaba cargado, muy pesado. Según las autoridades, fue un suicidio. No hallaron signos de violencia externa, ni evidencia de otra persona ahí. Entre sus pertenencias hallaron algo que nos dejó atónitas y que añadió más dolor a la situación. Sofía nunca fue a la universidad, como nos dijo. Entre sus papeles, sus apuntes y bitácoras extrañas se encontraron todo. Su pertenencia a un culto, los rituales, las promesas que había hecho y lo más desolador, que yo había sido ofrecida como parte de un pacto. Cada línea confirmaba lo que mis pesadillas habían insinuado durante meses. El accidente, mi coma, todo había sido parte de un plan, parte de algo que ya estaba escrito. Ese día comprendí con un terror absoluto que no solo había perdido a mi hermana, también habíamos descubierto quién era, de qué era capaz. Sofía no era solo mi reflejo, mi gemela. Era alguien que había entregado su propia sangre, su propia familia, a fuerzas que no podían comprenderse ni enfrentarse. Y aunque yo, gracias a Dios, estoy viva, su sombra, lo que queda de ese pacto oscuro, aún flota cerca de mí. Aún puedo sentirlo. El día de su entierro hizo mucho frío a pesar de que era pleno verano. El día de su entierro hubo mucho frío a pesar de que era pleno verano. La verdad, comunidad, es que a pesar del dolor que atravesábamos como familia, yo todavía tenía muchas dudas. Todavía quería saber. Y las dudas días después se resolvieron. Un día, mientras platicábamos en la cocina, alguien llamó a la puerta. Era la misma señora que había guiado a mi mamá durante mi coma. Mi madre se alegró de verla. Quería que yo la conociera. La invitó a pasar e inevitablemente el tema de Sofía salió en la conversación. La señora, la bruja buena, o no sé cómo llamarle, me miró fijamente con sus ojos oscuros, penetrantes, y con voz firme me dijo: tu hermana, Sofía, era la que debía entregarte como ofrenda. Todo estaba planeado. Los rituales, los símbolos, el accidente, todo era para sellar el pacto. Pero algo impidió que el pago se llevara a cabo. La deidad con la que hizo el pacto no tolera retrasos ni excusas. Por eso ella pagó en tu lugar. Sofía ya no está viva porque la entidad la reclamó. Tú sobreviviste porque tu vínculo con la vida y tu fuerza bloquearon el sacrificio. Nada más. No fue el ritual que yo hice. Eso simplemente ayudó a que pudieras volver. Pero esa fuerza ahí estuvo siempre. En ti. Desde entonces, comunidad, a veces siento a Sofía. A veces siento a Sofía aquí conmigo, muy cerca. Es como si al entender lo que hizo, ella estuviera más presente. No está siempre aquí y es cada vez menos. Pero cuando ocurre, siento un frío muy extraño. Me da mucho miedo. A veces, al pasar frente a un espejo, creo ver un parpadeo en mis ojos que no hice yo. Siento que a veces es ella, observándome a través de ellos. En las noches silenciosas, cuando me acuesto y cierro los ojos, regreso a aquel claro. La veo hincada, murmurando palabras u oraciones que no entiendo, con los puños contra la tierra. Y por un instante siento que no hay distancia entre nosotras.
que somos una misma. A veces un olor a hierbas quemadas invade mi habitación, o escucho un susurro apenas audible diciendo mi nombre. Como todos los gemelos, mi hermana y yo estamos y estaremos unidas para siempre. Sé que la volveré a ver, y eso me aterra. Gracias por haber llegado hasta este punto. Y como sigues escuchando, es momento de recordarte que deberías estar suscrito a este espacio. Si estás llegando a esta parte del episodio, deberías, sin lugar a dudas, volverte parte de esta comunidad. Es totalmente gratis suscribirte, nos ayudas mucho y nunca te vas a volver a perder un episodio de Relatos de la Noche. En la descripción te vamos a dejar también todos los enlaces necesarios por si quieres visitar nuestra página, enviarnos tu historia, seguir nuestras redes sociales o comprar alguno de los libros que todavía quedan. Gracias por casi haberlos agotado en todas partes. Nunca pensamos en llegar a más de 50,000 libros vendidos, la verdad. Si encuentran alguno, cómprenlo, y si ya no hay, pues busquen a quien se lo pueden pedir prestado. Y por favor, déjenos su opinión. Continuamos con una historia más esta noche. Buenas noches, Uriel. Buenas noches, comunidad. Espero que se encuentren bien. No sé si me vayan a creer lo siguiente o me tomen de loco, o piensen que lo estoy inventando. Pero de igual manera se los voy a contar, en especial para que otros jóvenes no cometan el error que yo cometí. Les cuento, vivo en Jalisco. Mi nombre es Andrés y cuando tenía 15 años era un joven muy escéptico. No creía en nada paranormal, ni en fantasmas, ni en apariciones, y mucho menos en que el juego de la Ouija fuera una manera de comunicarse con el más allá. Pero entonces mis amigos, mis mejores amigos, Marcos y Juan, ambos de mi misma edad, eran muy creyentes en todo eso y siempre estaban contando historias. Decían que teníamos que investigar lugares y que algún día encontraríamos un embrujado o tendríamos un contacto y que de esa manera nos convertiríamos en los investigadores de lo paranormal más famosos de México. Yo, como siempre, en todo les seguía la corriente para no hacerlos sentir mal, pero en mi interior creía que estaba perdiendo el tiempo. En fin, una noche Juan llegó al lugar donde nos juntábamos y nos mostró algo que había conseguido. Era una tabla de la Ouija. Confieso que al verla sentí un escalofrío muy raro, pero intenté no darle más importancia de la que tenía. Como les he mencionado, yo no creía en eso. Juan insistió en que deberíamos jugarla, pero en un lugar donde de verdad hubiera espíritus. En ese momento no nos quiso decir qué lugar sería, solo dijo que consiguiéramos unas veladoras. En Jalisco, específicamente en Guadalajara, existe un mercado donde venden todo lo relacionado con el ocultismo, adoración a la Santa Muerte, lectura de cartas, etc. ¿Qué mejor lugar para conseguir unas veladoras, no? Claro, podíamos comprarlas en cualquier tienda, pero queríamos que fuera algo más cercano a lo paranormal, según nuestro pensamiento. Al día siguiente, muy temprano, Marcos y yo fuimos a dicho mercado para comprarlas. Fue ahí donde pasó la primera cosa extraña de esta historia. Al momento de entrar, una señora mayor que pedía limosna en la entrada, cuando pasamos junto a ella y le dimos una moneda, me dijo: no jueguen con esas cosas, no jueguen con lo que no conocen, se pueden arrepentir. El escalofrío que sentí al ver la tabla regresó, pero mi único pensamiento fue: vieja loca. Me di la vuelta para alcanzar a Marcos, compramos las veladoras y al salir del mercado ya no vi a la señora. Llegó la tarde. Esperamos a Juan, que llegó puntual, y nos dijo que íbamos a ir al panteón de Mezquitán. Inmediatamente respondí: ¿estás loco? Al panteón de Mezquitán. ¿En serio estás loco? Y él rápidamente con voz burlona me contestó: ¿a poco tienes miedo? ¿No que tú no crees en nada de esto? Da igual a dónde vayamos, ¿no? Bueno, pues vamos, pensé. ¿Qué puede ser diferente de jugarla en un panteón si en realidad lo paranormal no existe? Llegamos a ese panteón, un lugar que de día impone respeto, pero de noche es otro mundo.
Las paredes altas cubiertas de enredaderas, las esculturas de ángeles y vírgenes con los rostros desgastados por el tiempo. Todo contribuía a crear una atmósfera de misterio y melancolía. Cabe destacar que el panteón aún estaba abierto. Ingresamos y estuvimos rondando entre las tumbas, leyendo nombres y fechas grabadas en las lápidas. Era como viajar en el tiempo, imaginando las vidas de aquellas personas que descansaban bajo tierra. De pronto notamos que el sol comenzaba a ocultarse y que los empleados del panteón se preparaban para cerrar. Nos escondimos detrás de unos mausoleos grandes para que el guardia de seguridad no nos viera y no nos sacara. Esperamos más de media hora, solamente escuchando el eco de nuestros propios corazones y los sonidos nocturnos de la ciudad que se colaban desde lejos, hasta que cayó la noche. Solo se veía la luz débil del camino principal. Claro que sentí un poco de miedo, debo confesarlo, pero no iba a dar pie a que Juan y Marcos se burlaran de mí. No de nuevo. La gente siempre se burla de los escépticos a la más mínima señal de miedo. ¿Lo ha notado? Como si no tuvieran derecho a sentirlo. Fuimos hasta una tumba muy antigua, una de esas que parecen abandonadas por sus familiares. La lápida estaba cubierta de musgo y líquenes, y la cruz de hierro oxidada se inclinaba hacia un lado a punto de caer. Ahí Juan encendió las veladoras, creando un círculo de luz parpadeante alrededor. El aroma a cera quemada se mezclaba con el olor a la tierra húmeda, a flores marchitas, con el olor de panteón. Colocamos la tabla sobre la tumba, con cuidado de no mover las flores secas que la adornaban. Nos pidió que tomáramos la aguja a los tres, sintiendo el frío del metal en nuestros dedos, e indicó simplemente saludar. No recuerdo bien el ritual y qué bueno, pero sí recuerdo que hice una pregunta. ¿Hay alguien en este lugar con quien podamos platicar, que nos quiera decir algo? La primera vez no sucedió nada. Me reí e incluso les dije, ya ven, nada más vinimos a perder el tiempo hasta acá. Les dije que esto no existe. Pero volví a preguntar, ¿hay alguien aquí que nos quiera decir algo? ¿Hay alguien aquí que se quiera comunicar con nosotros? ¿Recuerdan que les dije que no quería que pensaran que estaba loco? ¿Recuerdan que les dije al inicio de este relato que sucedía algo que no me iban a creer? Lo decía por lo siguiente, porque después de hacer esa pregunta, hubo respuesta, pero no vino de la tabla. Aquí estoy. Se escuchó una voz que, les juro, salía de dentro de la tumba. En ese momento los tres nos levantamos de golpe, tirando las veladoras y la tabla al suelo sin importarnos, y salimos corriendo despavoridos hacia el camino principal. Corrimos hacia la primera barda detrás de la puerta principal, tropezando con lápidas y esquivando cruces. Al llegar a la barda buscamos un punto donde las tumbas estuvieran pegadas para escalar más fácil. Lo encontramos y brincamos los tres, con la adrenalina a tope, pero era como si algo nos jalara hacia abajo, como si una fuerza invisible no nos dejara salir. Era un peso muy fuerte, una sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Saltamos a la calle sin mirar atrás. Yo brinqué primero, sintiendo el asfalto frío bajo mis manos cuando caí. Detrás venía Marcos con la respiración agitada y los ojos llenos de terror. Y por último saltó Juan. Yo corrí, Marcos detrás de mí, cuando de pronto me gritó que me esperara, que Juan no venía con nosotros. Tomamos valor y regresamos al panteón. Al acercarnos vimos a Juan tirado sobre la banqueta, inconsciente. Estaba pálido y tenía los ojos cerrados, como si estuviera dormido muy profundamente. Recuerdo cómo me temblaban las manos cuando le llamamos a nuestros papás. Nos dijeron que llamáramos a una ambulancia, que iban en camino. La ambulancia llegó pronto, con las sirenas llorando esa noche. El hospital civil estaba muy cerca de ese panteón. Con el corazón en la garganta vimos cómo ponían a Juan en una camilla. Nos preguntaron qué había pasado. Dijimos simplemente que estábamos jugando dentro del panteón.
No queríamos contar lo que habíamos escuchado y mucho menos lo que estábamos haciendo. Pensamos que de por sí nos íbamos a meter en problemas. Si supieran realmente qué estábamos haciendo ahí, hubiera sido todavía peor. Juan cayó con la cabeza. Ese golpe le provocó pérdida de memoria temporal. No recordaba nada de lo sucedido. Y a nosotros tampoco nos recordaba. Sus papás nos echaban la culpa, así que para nada nos dejaron verlo. Pasaron los días y aunque todo parecía volver a la normalidad poco a poco, nosotros no podíamos olvidar lo sucedido. Una noche comencé a escuchar un llanto en la sala de mi casa. Era extraño porque estaba solo. Pensé que tal vez alguien había llegado, que algo malo había pasado. Salí rápido de mi cuarto y al entrar a la sala, vi muy claramente a una niña parada en medio. Una niña que se veía muy real. No tenía aspecto fantasmal a pesar de que su cabello le cubría la cara, a pesar de que tenía puesto un camisón. Aún así, mi primera impresión fue de que era real, hasta que puse atención, hasta que vi que había algo muy raro. Les juro que su ropa, solo su ropa, parecía flotar, como si estuviera debajo del agua. Me quedé congelado del pánico, porque simplemente verla provocaba terror. Cuando recuperé la movilidad y escuché que el llanto se estaba convirtiendo en una risa, corrí despavorido a mi cuarto. Cuando empezaba a calmarme, a relajarme un poco, sonó mi celular. Era Marcos. Estaba muy nervioso. Me dijo que había escuchado algo en la casa. Me dijo que en la oscuridad vio algo con toda claridad. Me describió una niña escondida en su cuarto, primero llorando y luego burlándose de él. La describió exactamente como la misma niña que yo acababa de ver en mi casa. Desde entonces no dejamos de ver, de escuchar o de sentir cosas. Primero pasó con Marcos y conmigo, luego también con mi mamá, que vio a la niña, y después también se le apareció a mi hermana. Llegó un punto en que era tanto lo que ocurría, cosas que se caían solas, luces que se prendían y apagaban, focos que explotaban de la nada, risas, llantos, que tuvimos que contar lo que habíamos hecho esa noche. Tuvimos que confesarlo. Lo mismo estaba sucediendo en casa de Marcos. Su mamá comentó que algo se había venido con nosotros del panteón, algo que no era de este mundo ya, algo que no era de este mundo, y mucho menos bueno. No sé cómo le hizo, pero finalmente mi mamá contactó a una medium, quien nos dijo que no habíamos cerrado el portal que abrimos. En la Ouija debes despedirte, de lo contrario dejas un portal abierto para que cualquier cosa pase hacia acá, a este plano, entes que van a estar permanentemente atados a ti. Ella afirmó que un espíritu maligno nos había seguido, que se había enlazado con nosotros y nuestras familias. Nos dio amuletos y después también le dijimos a un padre que si podía ir a bendecir las casas. Ya pasaron 13 años desde aquello. Tras la visita de la medium y la bendición del sacerdote, la actividad disminuyó hasta casi desaparecer. Pero no sabemos si fue gracias a ellos, a los amuletos, o simplemente que nos acostumbramos a vivir con eso, a ignorar los detalles que nos asustan. No supimos más de Juan, solo que ya estaba mejor y que poco después su familia se mudó del barrio. Creemos que lo mismo estaba pasando en su casa, pero él jamás nos volvió a hablar cuando se recuperó, hasta la fecha. Lo único seguro es que nuestras vidas jamás volvieron a ser las mismas desde esa noche, desde eso que empezó como una travesura, con las ganas de tener de frente algo realmente paranormal. No sabemos cuándo ni cómo podremos deshacernos de eso que se pegó a nosotros en el panteón, de eso que fuimos a buscar.
Si mi experiencia sirve como ejemplo para que otros no cometan el error que nosotros cometimos al jugar con lo que no conocemos, habré cumplido con contarla. Los escucho todas las noches. Desde hace mucho he oído tantas y tantas historias que antes hubiera atribuido a la imaginación. Me gustan las historias paranormales, pero es diferente una vez que ya has vivido algo. Se sienten mucho más cercanas, como estar dentro de una película de terror.